¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes, tener este encuentro en donde podamos compartir la alegría del Evangelio. Padre, un gusto saludarle, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarles, queridos hermanos, hermanas que están pendientes de este programa que el Señor pues lo ha puesto, ¿verdad? Para que nosotros y con ustedes podamos estar en sintonía y poder seguir pues meditando las palabras de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Qué bonito es que ustedes también en su oración, en su momento de silencio, pues también puedan ir meditando, ¿verdad? Estas palabras que nos ayudan a vivir con más fuerza nuestra fe y sobre todo pues enraizados, ¿verdad? Fundamentados en las Sagradas Escrituras, donde el Papa Francisco pues está orientando a los predicadores, a los sacerdotes, aquellos pues que tenemos ese espacio, ¿verdad? De las homilías, para poder darle más fuerza, ¿verdad? A la palabra que compartimos, que es palabra de Dios, no es palabra nuestra, ¿verdad? Sino por nuestras humildes palabras, la palabra viva quiere llegar pues a los corazones de ustedes pues que son fieles y perseveran, ¿verdad? En el camino del Señor, ahí como una iglesia, como la iglesia de Jesús unida, la iglesia pues que va caminando, ¿verdad? Y sobre todo pues que va haciendo camino, es muy importante, ¿verdad? Sí, bien interesante, ¿no? Como esa parte que decía usted, como desde la fragilidad de un sacerdote en sus palabras, pues ahí habla Dios, y es que Dios así lo ha querido. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el pueblo israelita quiso hablar directamente con Dios, ¿verdad? Y sentían que, para comenzar, ni entendían, ¿verdad? La potencia de la fuerza de la voz de Dios, que era como un trueno, ¿no? Que enloquecedor, y dijeron, no, vea, definitivamente no, mejor sigue hablando tú, Moisés, con el Señor, vea. Entonces, y eso es lo que Dios quiere que nosotros lo sintamos tan cercano a nosotros, que nos habla a través de un sacerdote, vea, a través de una persona que Él elige, que Él escoge dentro de nosotros mismos, para que sea Él el que nos represente a nosotros ante Él y ante nosotros represente a Dios también, ¿no? Exacto, es como un mediador, ¿verdad? Un puente, podemos decir, ¿verdad? Sí. Y precisamente lo que usted dice, ¿verdad? Desde la fragilidad humana. Y no tanto para que nos presentemos como los superhombres, ¿verdad? Que tampoco lo somos, sino simplemente humanos, pero con nuestra fragilidad pues aportamos lo mejor que podemos. Y no es tanto, pues, como digo, para que se manifieste nuestra gran inteligencia, sino que se manifieste el amor, el poder de Dios que llega a cada corazón por la fragilidad y la debilidad humana, ¿verdad? Así es. Así que aquí estamos, queridos hermanos, y qué bonito que en este mes, ¿verdad? Tan bonito de la amistad, del amor, del cariño, pues también que hemos celebrado, ¿verdad? Pues que también nosotros podamos, con la palabra de Dios, también transmitir, ¿verdad? Esa fuerza del amor de Dios por medio de la amistad, por medio del cariño a aquellas personas pues que están cerca o que están lejos, ¿verdad? Ahora los medios no nos sobran, pero tenemos muchos medios para poder comunicar, ¿verdad? No comunicar odio, no comunicar violencia, sino comunicar ese amor de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones, para que nosotros no lo estanquemos, ¿verdad? Sino que lo compartamos, que llegue con pureza pues a aquellas personas que también necesitan, ¿verdad? De un amigo, de una amiga, para seguir adelante, y sobre todo compartir la amistad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Bueno, ojalá y ustedes que nos ven, que nos escuchan, hayan o estén, no, porque hayan es pasado, ¿no? Y el amor no es pasado, el amor es presente. Es presente. El amor es para siempre, no desaparece, no pasa. Pasan las modas, ¿verdad? Pasa las caras lisitas, ¿verdad? Pero la pureza del alma, que es la que ama, esa se mantiene siempre, ¿no? Siempre. Así es. Así es que ojalá estemos disfrutando al máximo de estos momentos de la alegría del amor, porque el amor es eso, esa alegría, ¿no? Aunque sabemos que en estos tiempos hay muchas cosas que pasan en el nombre del amor, ¿verdad? Se mata, se destruye, se hiere,
personas que se destrozan, ¿no?, en nombre del amor. Pues ojalá y si a usted le haya pasado, pues vamos, supérelo, anímese, que hay un amor mucho más grande esperando por usted, que es el amor de Cristo Jesús. Y si no, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque el amor humano es imperfecto y muchas veces daña, ¿no? Muchas veces daña el egoísmo, cuando busca la autosatisfacción sin importar sobrepasar o pasar por encima de otras personas. Es parte de la cotidianidad de lo que se conoce dentro del mundo como amor, ¿no? Pero sí, y yo creo que muy importante para ir superando esas limitaciones, ¿verdad?, humanas, es permitir que el amor de Dios nos vaya llenando. Sí. Que vaya llenando nuestros egoísmos, nuestros vacíos, ¿verdad? Para poder compartir con los demás, pues, sinceridad. Es decir, lo que rebosa en nuestros corazones, que podamos compartirlo, ¿verdad? Por gestos, por palabras que ayuden a las personas, ¿verdad?, a sentirse que realmente somos amigos y no comunicar falsedad, ¿verdad? No comunicar hipocresía, ¿verdad? Creo que es muy importante. Y actualmente, pues, cuando hay tanta superficialidad, ¿verdad?, en las personas, en algunas personas, pues nosotros estamos llamados a comunicar a los demás, a los cercanos, a los lejanos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, pues esa, ¿verdad?, esa pureza del amor de Dios. Y yo creo que eso provoca alegría. Sí, claro. Sí. Así que, bueno, aquí estamos para seguir, ¿verdad?, de la amistad que ustedes también tienen, ¿verdad?, esa amistad espiritual, pues a seguir cultivándola, ¿verdad? Y qué bueno que podemos llegar a ustedes por estos medios. Ok, ¿hacemos la oración, Padre? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Dios nuestro, por ser nuestro amigo, por ser nuestro Padre, por ser aquel que nos ha dado la vida, por el amor que rebosa en el corazón divino. Gracias porque nos soñaste, gracias porque nos hiciste desde la profundidad de tu ser, para que todos tus hijos e hijas disfrutáramos de esta creación. Gracias porque nos da la oportunidad de comunicarnos, de llegar de diferentes maneras a los corazones, a las personas. Gracias porque nos das estos espacios para poder compartir, para poder meditar, para poder profundizar estas palabras de nuestro Papa Francisco. Él, pues, que quiere ser puente entre Dios, que ama la vida, y nosotros como seres humanos que estamos recibiendo la vida constantemente. Gracias, Dios de bondad. Te pedimos que nos des la gracia de tu Espíritu para que podamos servir esta palabra a aquellos hermanos, aquellas hermanas, pues, que están atentos a este programa, pues, y que quieren crecer espiritualmente y crecer humanamente, pues, dando lo mejor allí donde están, por medio del servicio, por medio de la amistad. Acompáñanos, Espíritu de sabiduría, para que juntos podamos comprender el Evangelio, y encaminados e impulsados, pues, también, y acompañados por el Papa Francisco, pues, que este programa sea de bendición para nosotros, para ustedes, para todos aquellos que están atentos a este programa. Bendícenos, acompáñanos en todo momento para que podamos servir y sobre todo ayudar para que tu nombre sea glorificado, para que aquellos que están atentos también sientan ese impulso de que tú, que eres nuestro Padre, pues quieres salvarlos, pero quieres salvarlos desde la amistad, desde la cercanía, desde el amor, desde el cariño. Aquí estamos, Dios de bondad, acompáñanos y bendícenos en este momento y en todos los momentos de la vida que tú nos permitas disfrutar. Amén. Amén. Muy bien. Ok. Vamos a regresar entonces al documento, a este bellísimo documento, La Alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que nos invita como que, no sé, a volver al amor del principio, ¿no? A volvernos a la esencia de lo que somos nosotros, ¿no? Porque la verdad es que nosotros somos imagen y semejanza del Señor, fuimos creados con amor, por amor, y para vivir en el amor, o sea, en otras palabras, para ser plenos, para ser felices. Y el Señor al principio nos ha creado puros también, ¿verdad? Inocentes, pero en el paso, en el camino, nos hemos ido contaminando de tantas cosas que hay en el mundo. Y por eso este documento es muy interesante, ¿no? Y entre esas cosas que hay que hacer para ayudar a la iglesia a volver al amor del principio,
el Papa Francisco nos pide, en parte, ¿no?, que alguna de las cosas que hay que hacer es preparar bien la liturgia, ¿no? Y en esa parte estamos justamente. Sí, sobre todo los que tenemos la responsabilidad, la tarea y la oportunidad de predicar, ¿verdad?, de comunicar el Evangelio o las Sagradas Escrituras, pues tenemos la tarea, ¿verdad?, la tarea de preparar lo que vamos a decir. Ya decíamos en programas anteriores cómo hay que dedicar tiempo para leer, para estudiar, para reflexionar, incluso hasta para guardar silencio y dejar que la palabra diga lo que tenga que decir, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros pues tomemos conciencia de esa responsabilidad, de esa tarea, ¿verdad? Y muy importante lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Que para poder comunicar la palabra, ese mensaje, pues hay que ir comprendiendo qué dice cada palabra, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje central de esa palabra? Y para ello, pues, necesitamos mucha humildad para no manipular la palabra, ¿verdad? Y no manipular, ¿por qué? Porque ante todo hay que hacer reverencia a la verdad que se nos revela, a la verdad que se nos hace presente en la misma palabra, ¿verdad? Dígase en el Antiguo Testamento, dígase en el Nuevo Testamento, sobre todo con la presencia de la verdad encarnada, ¿verdad?, que es Jesucristo. Entonces no es una idea, es una persona, ¿verdad?, como él mismo nos lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos pues dedicar este tiempo, ¿verdad?, para antes de comunicar a otros, pues leer la palabra, ¿verdad? Y yo haría como un pequeño paréntesis, incluso si usted no tiene que predicar, incluso aunque no tenga ese espacio usted de comunicar a otros, ya en el templo, digamos, en la iglesia u otros medios, pero usted también dedique tiempo a la lectura, a la meditación, al estudio, ¿ven?, para que la fe que usted viva tenga fundamento, tenga raíz, ¿verdad? Entonces, eso yo se lo recomiendo así de manera personal, porque todos estamos llamados a alimentarnos de la palabra, ¿verdad? Jesús, cuando fue tentado en el desierto, tuvo la capacidad de responder con la misma palabra que Satanás le exigía, ¿verdad?, hacer varias cosas. Jesús le respondió con la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra es ese alimento que nos va preparando para la tentación, para las preguntas, para las dudas, para muchas cosas que la vida nos va presentando, ¿verdad? Y a veces por no dedicar tiempo a la lectura, por no dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios, pues a veces hay servidores del mal, hay servidores de Satanás que están engañando, que están utilizando la misma palabra pues para poder poner en duda, ¿verdad?, a mucha gente. Entonces, muy importante que nosotros pues así, ¿verdad?, el paréntesis que les he dicho, que todo cristiano, ¿ven?, y especialmente todo cristiano católico, está llamado, ¿ven?, a profundizar, como dice San Pedro, ¿verdad?, a dar razón de la fe en la que se mantiene, en la que vive, ¿verdad?, en la que cree. Entonces, muy importante que nosotros, ¿verdad?, que estamos en esa tarea, tenemos esa tarea, pues profundicemos, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco nos está animando a ir superando nuestros límites. Y una manera, pues, de superar esas limitaciones, pues eso, dedicar tiempo a la palabra, atender a la palabra, ¿verdad? Entonces, hoy pues queremos sobre todo señalar este aspecto de la interpretación, ¿verdad? No sé qué ha escuchado usted, Edgardo, cuando se habla de interpretar o de reflexionar alguna palabra, de repente algunos errores que a veces se escuchan, ¿verdad? Cuando alguien dice así, sin estudiar, sin meditar la palabra, pues a veces se cometen algunos errores. Yo creo que el Papa Francisco quiere apuntar a eso. Sí, es bien común, es común escuchar justamente que todos, sobre todo en el campo de los hermanos separados, nos escucha mucho esto de las interpretaciones y que ellos directamente del Espíritu Santo reciben la iluminación, ¿no? Pero me parece que es San Juan que dice justamente que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque escucharemos a muchas personas hablando de Jesús, ¿no? Pero que hay que tener un poquito de discernimiento para poder saber
saber discernir si es o no es de Dios lo que estamos escuchando, ¿no? Porque una persona puede, por ejemplo, ellos hablan de Jesucristo, ¿no? Pero ya en el desarrollo de la temática, ellos siembran mucho odio, ¿no? Siembran división, hablan en contra de la Iglesia Católica, ¿no? En contra de la Virgen. Entonces, todas estas cosas podemos decir nosotros, y entonces, ¿qué clase de Cristo es ese, vea? Que habla contra la misma iglesia que él fundó, vea, contra su propia, la madre del Señor, y contra los sacerdotes, contra el Papa. Entonces, eso como que nos pone en claro a nosotros que no es un mensaje que viene de Jesús, ¿no? Entonces, y hay muchas interpretaciones, como por ejemplo del bautismo, de la Eucaristía, ¿no? Que fue voluntad de Cristo mismo, ¿no? El que quedarse en el pedacito de pan. Entonces, eso nos lleva a nosotros como a descubrir no una interpretación, sino una antiinterpretación de las Sagradas Escrituras, porque van por lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que habría que aplicar solamente un poquito de sentido común para poder descubrir si alguien que está predicando tiene verdaderamente el don de interpretación o el discernimiento para hacerlo, ¿no? Y es todo lo contrario cuando escuchamos una homilía, ¿no? Muy bonita. Por ejemplo, hoy me encantó la homilía del Padre Humberto, muy interesante, ¿no? Que, como usted lo hemos visto, entrelazan, no solamente el Evangelio de hoy en el caso de la primera lectura que hemos estado leyendo en los últimos días, el Génesis, ¿no? Entonces, que viene entrelazado, ¿no? Y a la hora de la homilía se hace como una vista hacia atrás, ¿no? De la línea que ha traído el Génesis y hasta el presente, y muy interesante, ¿no? Como al mismo tiempo lo que hemos estado viendo en estos días de cómo preparar la liturgia, el sacerdote hace como una actualización a nuestra vida, ¿no? Y nos invita al mismo tiempo a poder vivir esta palabra. Y la verdad que a mí me ha gustado últimamente esta parte, ¿no? He encontrado desde estas lecturas, le he puesto atención a muchos sacerdotes, y la verdad es que sí me ha gustado encontrar cosas muy positivas, ¿no? De ver sacerdotes que sí han preparado, que se les nota que han preparado, que le han puesto empeño a encontrar el sentido central, ¿no? del texto, y cómo nos transmiten. Y yo digo, bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios porque es Dios hablando a través del sacerdote a nosotros hoy, a su pueblo de hoy. Y entonces yo creo que no necesitamos ser grandes teólogos para descubrir dónde hay una buena prédica y dónde no. Y ya vea, y descubrir verdaderamente la esencia del Evangelio que nos habla a través de su iglesia. Puede hacer que hable también a través de otras iglesias, porque no podemos decir que si no está en la Iglesia Católica no es válido, no cuenta. Podría ser que también logremos encontrar muy buenas prédicas en hermanos separados, ¿no? Sí, y yo creo que, bueno, usted dice, ¿verdad? El Espíritu Santo está en todos los bautizados, ¿verdad? Y quiera sea o no, el Espíritu se va manifestando pues de diferentes maneras, ¿verdad? De hecho, Hebreos 1.1 dice, ¿verdad? Dios ha hablado de diferentes maneras a los diferentes pueblos a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero precisamente, últimamente, dice, nos ha hablado en la persona de su Hijo, ¿verdad? Y creo que para poder hacer una interpretación adecuada, correcta, pues el Papa Francisco, y por eso vamos a leer este numeral que nos corresponde este día, nos va a decir cómo no podemos hacer una interpretación de un texto aislado, como si cada versículo, o cada palabra, o cada frase de la Biblia esté desconectada, ¿no? O sea, es un todo, ¿verdad?
Y para poder hablar de un tema que subraya o que señala pues algún texto bíblico, hay que conectarlo, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante el sentido de unidad, no solamente, digamos, el hecho de nuestra iglesia puede ser una, ¿verdad? Sino también el hecho de ser una interpretación en conexión de cómo está predicando el Papa, de cómo están predicando los demás sacerdotes, obispos o aquellas personas que han dedicado tiempo a especializarse también, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante el sentido de unidad a la hora de predicar. Es decir, si yo soy de la Iglesia Católica y un sacerdote habla de una manera, digamos el amor, ¿verdad? Habla de una manera y después el otro está hablando de otra manera contraria, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa? Entonces es muy importante pues que nosotros estemos en sintonía, ¿verdad? Para que el mensaje que vamos a transmitir, que tampoco podemos estar en sintonía para predicar una mentira, pero no se trata de eso. O sea, se trata de estar en sintonía para predicar la verdad. Y sobre todo la verdad que es una persona, no es una idea, es una persona. Y una verdad que tiene que ver con nuestra vida, que tiene que ver con el ser de Dios. Entonces, ahí es donde el Papa Francisco quiere que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad? Es decir, si vamos a preparar algo es porque hay que presentar a alguien, ¿ven? A una persona, el mensaje de una persona. Entonces, eso precisamente, por eso vamos a leer el número 148, ¿ven? Donde ahí se nos va a decir este tema, ¿verdad? Tan importante de hacer una interpretación no errónea, sino que adecuada y en conexión con todas las escrituras o con toda la revelación, ¿verdad? Nos dice el número 148, es verdad que para entender adecuadamente el sentido del mensaje central de un texto, es necesario ponerlo en conexión con la enseñanza de toda la Biblia, transmitida por la Iglesia. Este es un principio importante de la interpretación bíblica, que tiene en cuenta que el Espíritu Santo no inspiró solo una parte, sino la Biblia entera, y que en algunas cuestiones el pueblo ha crecido en su comprensión de la voluntad de Dios a partir de la experiencia vivida. Así se evitan interpretaciones equivocadas o parciales que nieguen otras enseñanzas de las mismas escrituras. Pero esto no significa debilitar el acento propio y específico del texto que corresponde predicar. Uno de los defectos de una predicación tediosa e ineficaz es precisamente no poder transmitir la fuerza propia del texto que se ha proclamado. Entonces, muy importante, ¿verdad? En conexión con lo que ya venimos diciendo, el Papa Francisco nos dice que para entender adecuadamente el sentido del mensaje de un texto, el sentido del mensaje central de un texto, ¿ven? Es tan importante que lo conectemos con la enseñanza de toda la Escritura, ¿ven? De toda la Escritura, y sobre todo la palabra, las Escrituras transmitidas pues por nuestra Madre Iglesia, ¿ven? Entonces, como por más de 20 siglos, digamos, la Iglesia ha venido transmitiendo esa Escritura, ¿no? Entonces, actualmente, en el siglo XXI, si queremos predicar, si queremos hablar del Evangelio de Jesús, pues ciertamente hay que ir a la fuente, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, pero también hay que ver hace 5 siglos, por ejemplo, ¿qué predicó un papa? ¿Qué predicó un obispo? ¿Qué predicaron aquellos misioneros? ¿Ven? Que dieron a conocer el Evangelio. Es decir, conectar con ese mensaje, con esa interpretación, para ver qué luces nos ayudan, digamos, para iluminar, ¿ven? El texto hoy y la vida de hoy. Entonces, cómo es muy importante, digamos, hacer esa conexión, ¿verdad? Conexión con lo que ha transmitido la Iglesia, ¿ven? Entonces, muy importante que nosotros pues hagamos eso, ¿verdad? Conectar, ¿ven? Saber de que es una unidad, ¿ven? Con lo que la Iglesia ha venido transmitiendo por siglos. Y esa parte es bien bonita, Padre, porque y podemos encontrarnos
justamente con que no es, a pesar de que han sido palabras de hombres, pero nos damos cuenta que no fueron palabras de él, sino que fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Todo el trabajo que realizaron, porque a pesar de que hemos venido evolucionando, se supone que para mejor, hemos venido superando, y culturalmente pues habrá muchas cosas que se han venido superando, ¿no? Imagínense, antes no teníamos televisión, no teníamos radio, internet, y hoy es una locura todo esto, ¿no? Y más sin embargo, no es que hoy vivimos mejor que antes, ¿verdad? Porque antes inclusive quizás vivíamos mejor porque no vivíamos esclavizados de tanta tecnología, ¿no? Y hoy les falta un teléfono a los hipotes, sienten que la vida es un infierno, no vale la pena. Entonces, pero en cuanto a la enseñanza de la iglesia, ¿no? Podemos encontrar nosotros, para enriquecer el hoy del caminar de la iglesia de Cristo, ¿a dónde vemos? A las enseñanzas de los grandes hombres, ¿verdad? De San Agustín, ¿sí? San Jerónimo, ¿verdad? Y aquellos que, no sé cómo se llama este santo, que a mí me compartí aquí en el canal hace ya un buen par de años, hace unos 5 años quizás, sobre algunas partes de la misa, y que las escribió allá por el 190 de nuestra era, o sea, 190, ¿verdad? A nada de Jesús, ¿verdad? Y en aquel entonces, pero con tanta sabiduría, yo digo, wow, ¿verdad? En el 190, hablando de algunas partes de la misa, ¿no? Wow, qué bonito, ¿no? Y luego encontramos grandes hombres que escribieron en los primeros siglos, en los siguientes 600, en los 800, y que ir hoy a leer esos escritos como que se aclara más, ¿verdad? La iluminación es más, es como que hay no sé si usted conoce las lámparas Coleman. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Entonces que de repente se iban apagando sí, con una bombita, ¿no? Y comenzaba a iluminar más, ¿no? Así es ir a los escritos de estos santos hombres, ¿no? Es una maravilla, es una bendición, ¿no? Entonces podemos ver nosotros cómo al recorrer en el caminar de la iglesia se ha ido, como dice el Papa, aumentando la comprensión de estos textos, Padre. Exacto, y es que hay, digamos, en el pueblo de Dios, en diferentes lugares, pues hay personas que se dedican al estudio, incluso hay muchos santos, hay muchos doctores de la iglesia que desde la oración, la meditación, en el claustro, en el silencio, se han dedicado a estudiar, a meditar la palabra de Dios, y sus escritos no solamente son espirituales, o sea, sus escritos ciertamente espirituales están basados en las Sagradas Escrituras. Sí. Entonces imagínense la riqueza, ¿verdad? La riqueza que tenemos nosotros como iglesia, ¿verdad? Para poder profundizar nuestra fe. Entonces yo pensaría en principio de que, o sea, está bien, hay unos hermanos que hacen una interpretación a veces equivocada o errónea de la palabra, pero nosotros como iglesia católica, nosotros como cristianos católicos, ven, que creemos en Jesús, que vivimos el Evangelio, ven, estamos llamados también nosotros a profundizar, digamos, la palabra, el Evangelio. Entonces, no solamente ver a los otros, veámonos nosotros, a ver qué ignoramos, ven, qué es lo que no sabemos de la palabra, qué es lo que no sabemos de las Sagradas Escrituras. Entonces, pero es que yo no sé leer, ¿yo cómo voy a hacer? Usted sabe escuchar, ¿ven? Entonces, ¿cómo tener esa sed, ¿verdad? De estudiar, de conocer más la palabra de Dios? Entonces, yo creo que esto no es solamente para los predicadores, es para todo el cristiano católico. Sí. ¿Ven? Que no es porque existan aquellos hermanos que te ponen en duda, no, es que porque tú eres un creyente, tienes que profundizar, tienes que estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no existieran aquellos hermanos que te ponen en duda, entonces tú no estudias. No. Porque eres un creyente, debes conocer más la palabra de Dios. Debemos, porque también nosotros debemos, todos,
crecer más en ese conocimiento. ¿Ven? ¿Para qué? Para que también nosotros, a veces dentro de la Iglesia Católica, por nuestra ignorancia, podemos hacer una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Ven? Y aquí nos dice, decir, no podemos quedarnos solamente con un versículo, porque un versículo es como una ramita que pertenece a un gran árbol. ¿Ven? O sea, ciertamente hay un versículo que tiene su significado, sí, y hay que comprenderlo, pero también nos ayuda a saber que es parte de una gran familia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, es decir, para poder comprender el mensaje que la palabra misma, que Dios mismo nos quiere transmitir por medio de la palabra. Y esto es una gran verdad, ¿no? Y yo creo que es un gesto de humildad también el reconocer que nos equivocamos como Iglesia Católica, ¿no? Exacto. Y miren, no solamente laicos, muchos sacerdotes también se equivocan, ¿no? Y acordémonos de las palabras de Monseñor Romero: una iglesia que no es capaz de iluminar hacia adentro, no tiene moral para iluminar hacia afuera. Exacto. Entonces, y pues yo lo reconozco. Bueno, aquí mismo en este canal se han dicho cosas que yo me quedo, Dios mío, a lo que estamos diciendo el compañero, o de algunas comunidades, porque pues aquí sabemos nosotros de que hay a veces escasez de vocaciones. Si hay escasez de vocaciones para el sacerdocio, para la vida religiosa, también hay escasez. Para la vida matrimonial, también hay escasez para evangelizar, porque aquí hay mucha gente, pero a la hora de el Padre a todas las comunidades, ¿no? Les ha invitado a que por lo menos un día manden a alguien al canal, pero la gente no quiere. Entonces, cuesta, ¿no? Y a veces el que se anima, pues no es el más preparado, pues, se anima el que tiene valor de agarrar el micrófono. Exacto. Y entonces, y muchas veces se cometen muchos errores, ¿no? Se cometen muchos errores, pero insisto, pues se hace lo que se puede, ¿no? Y a veces denota pues la falta de formación en nosotros, pero sí sería bueno esa parte que usted dijo, me gustó, porque muchas veces cuando se dice esa parte, dicen, hablando de su propia casa, como que es traidor, ¿verdad? Porque, no, vea, no es eso, es ver a nuestra realidad para que nosotros nos preocupemos y estudiemos más, para que luego al micrófono podamos ser fieles a la esencia del mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Que cuesta, pero que es la tarea. O sea, si me atrevo a agarrar el micrófono, debo de atreverme antes a agarrar la Biblia y a prepararme, ¿no? Exacto, es que no solamente es un conocimiento técnico, no solamente conocer el micrófono, ¿verdad? Si se escucha o no, si está bien sintonizado o qué, sino que además de ese conocimiento, ¿verdad? El funcionamiento de toda la tecnología, pues tenemos el compromiso de conocer lo que vamos a comunicar. Por muy sencillo que sea, muy importante, y es la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? No solamente, como repito, nosotros que predicamos en medio de la Eucaristía, sino también ustedes y todos, ¿verdad? Que están pues predicando la palabra, dando a conocer la palabra de diferentes medios. Sí. Porque, por ejemplo, digamos que vamos a hablar sobre el tema de la familia. Usted tiene que conocer qué dice la palabra de Dios sobre la familia, para darle fundamento bíblico a ese tema. Pero ¿qué pasa si usted no conoce qué dice la Biblia sobre la familia? Es decir, va a decir cualquier cosa. Pero si la idea es iluminar la vida familiar desde la palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, todo tema, nosotros como iglesia tenemos la tarea de iluminarlo. Encontrar una lucecita en la Biblia para decir, miren, es que la enseñanza de la iglesia es esto. ¿Ven? La iglesia, la Biblia nos dice esto, ¿no? Las Sagradas Escrituras, y cómo la iglesia nos va ayudando como una maestra, ¿verdad? Yo pensaría, o diría, ¿no? Agradecer a todos los hermanos que de una u otra manera se disponen a agarrar los micrófonos, ¿verdad? De la radio, de la televisión, de los diferentes medios, porque sí son valientes, ¿verdad? Pero también animarles a, como ya usted decía, ¿verdad? También agarrar la Biblia, agarrar libros, agarrar, digamos, diferentes materiales que le ayuden pues a estar más preparado para comunicar la verdad.
Sí. Entonces yo creo, agradecer por el esfuerzo que hacen, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Pero animarles también a profundizar más, ¿verdad? Y ahora creo que en ese sentido la tecnología nos ayuda. Puede ser que no tengamos los medios económicos para ir a estudiar una licenciatura, un diplomado o un estudio más especializado, pero tenemos la tecnología que nos acerca cada vez más a los libros, a tanto material. Entonces yo creo que es muy importante eso, ¿verdad? Entonces yo creo que con lo que nos dice el Papa Francisco, muy importante, ¿verdad? Es decir, para poder interpretar adecuadamente la palabra de Dios, debemos tener en cuenta el sentido de unidad, ¿verdad? El sentido de unidad y sobre todo, digamos, para que no hagamos una interpretación equivocada de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces, aquí precisamente nos dice el numeral que hemos escuchado, ¿verdad? El número 148. Es decir, pero esto no significa debilitar el acento propio y específico del texto que corresponde predicar. Entonces, es decir, aunque tenemos que conectar el texto que hemos leído con otros textos, con otros libros, entonces muy importante que nosotros podamos hacer esas conexiones, ¿verdad? Ciertamente, pero descubrir lo propio del texto, no aislarlo, pero decir, este texto nos apunta a esto. ¿Ven? Entonces creo que es una tarea, ¿verdad? De descubrir, por un lado, qué nos dice el texto que acabamos de leer, pero también conectarlo con otros textos para decir, lo que está comunicando este texto tiene que ver con el Antiguo Testamento, tiene que ver con la palabra revelada, tiene que ver con todo lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es muy importante que nosotros pues podamos hacer esa unión, ¿verdad? Esa conexión. Entonces, eso es muy importante porque de esa manera ayudamos al pueblo de Dios, ¿verdad? Saber de que no nos predicamos a nosotros mismos, ¿verdad? Aunque ciertamente el mensaje tenemos que aplicarlo a nosotros que predicamos, pero predicar también significa que le queremos ayudar al pueblo de Dios pues a avanzar en ese crecimiento espiritual, ese conocimiento de la palabra, y para tener ese conocimiento pues auténtico, ¿verdad? Tenemos que transmitirles la verdad. Así es. Bien interesante, ¿no? Como nosotros como iglesia, como católicos, confiemos en el magisterio de la iglesia, ¿no? Así es. Porque el magisterio de la iglesia encierra todas estas enseñanzas que la iglesia ha venido viviendo, ¿no? Y que ahí podemos encontrar los escritos de todos los papas, ¿no? Y que alguien decía, yo vi una vez, escuché una vez en un foro, en donde habían católicos y no católicos, y decía alguien, sí, pero ¿y cuál es el valor que tiene que lo haya dicho un papa? O sea, ¿cuál es el valor? No tiene ningún valor, ¿verdad? O sea, a mí me interesa lo que dijo Jesús, ¿verdad? Pero ¿por qué este papa en tal encíclica escribió eso? No, que para mí no tiene ningún valor. Pero eso es ignorar el magisterio de la iglesia, ¿no? El magisterio de la iglesia tiene autoridad, porque hemos escuchado nosotros hablar, padre, y usted nos podría explicar un poquito del depósito de la fe, que el depósito de la fe que custodia la iglesia, ¿no? El magisterio de la iglesia, y que ahí podríamos decir está todo aquello que conocemos nosotros como, ¿cómo le llaman? Donde estaba el Papa Benedicto XVI antes de ser Papa, el de la fe, ¿cómo se llamaba? La doctrina de la doctrina de la fe, y hay muchos, por decirlo así, departamentos dentro del Vaticano, ¿no? Que hay cardenales encargados, ¿no? De velar por eso, por la familia, etcétera, etcétera. Entonces, esto del magisterio de la iglesia, podríamos decir que reúne todo lo que es la vivencia de la iglesia
ya fuera de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y entonces, y tienen toda validez y tienen el peso igual que las Sagradas Escrituras, ¿no? Y además, que lo que los papas escriben, no lo escriben porque a ellos se les ocurrió, se lo inventó, sino que lo hacen justamente desde el discernimiento de las mismas Sagradas Escrituras, Padre. Exactamente, es que, por ejemplo, estaba recordando que en el Antiguo Testamento, en el arca, ahí se guardaban los papiros de las Escrituras, ¿verdad? Y cómo las guardaban precisamente en el templo, era algo sagrado, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que lo que la Iglesia de Jesús cree, lo que la Iglesia de Jesús vive, lo que la Iglesia de Jesús celebra, está precisamente, ¿ven?, en ese celo por ser fieles, digamos, fieles a la fe en Jesucristo, digamos, a la revelación, ¿ven?, que precisamente en el que nosotros creemos, ¿verdad? Es decir, cómo el depósito de la fe, es decir, todo lo que recibieron los apóstoles, todo aquello, ¿verdad?, de que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y aquello también de la misión que le da a Pedro, ¿verdad?, edificar la iglesia, animar a los hermanos, animarlos en la fe, ayudarlos a confirmar en la fe. Precisamente la tradición apostólica, ¿ven?, y representada por los papas, ¿verdad?, cómo se mantiene esa fidelidad, ¿ven?, a esa fe, a ese mensaje, a esa buena noticia que fue transmitido de Jesús a los apóstoles. Entonces, cómo la iglesia cuida de que si hay alguna herejía, si hay algún error, volvamos nuevamente a los orígenes. ¿Para qué? Para ir purificando, digamos, según lo que hemos recibido. Entonces, cómo la doctrina de la fe, como decía usted, como un departamento, ¿verdad?, donde se van analizando, miren, aquí hay peligro de apartarnos de la verdad, aquí hay peligro de no estar siendo fieles, ¿verdad?, a la fe en Jesucristo. Entonces hay mucha gente especializada en todas las disciplinas para poder mantener, ven, fiel, mantenerse pura, digamos, a esa verdad recibida. Y yo estaba recordando también cómo cuando los papas escriben, dígase exhortaciones, dígase encíclicas, hacen referencia, ven, a los escritos de otros papas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aunque puede ser que la frase, ¿verdad?, del Papa Francisco pues resulte un poco nuevas, pero siempre están en conexión con lo que han transmitido los otros papas anteriormente. Incluso hacen referencia a santos que han profundizado en la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, digamos, haciendo conexión con la prédica, con la enseñanza de obispos, de sacerdotes, de santos, de otros papas, lo que quieren manifestar es que son fieles a esa tradición recibida, ¿ven?, o a ese magisterio que usted decía. Y el magisterio precisamente no es solamente la enseñanza oral, sino los escritos de los documentos del Papa, de los documentos, digamos, de teólogos, de gente como muy especializada. Los concilios, ¿verdad? Los concilios, los sínodos, porque todo eso ha ayudado y ayuda a profundizar más en la fe. Y si hay algún problema, por ejemplo, el Concilio Vaticano II ayudó mucho para una renovación de la iglesia, no un cambio, sino una renovación, o abrirle las puertas y ventanas al Espíritu para que entrara aire fresco, aire nuevo, ¿verdad? Entonces, como las reuniones, los sínodos, los concilios, ven, han ayudado a que la iglesia se vaya manteniendo fiel, pero también que se vaya abriendo, ¿verdad?, a las nuevas realidades. Pero ¿dónde está eso? Está en los escritos, está en los documentos. Entonces hay que recurrir a eso. Si hoy tengo duda, ¿será que esa duda soy el único que la tengo? No, ha habido mucha gente que ha tenido esa y muchas dudas más, pero ha respondido gracias a la luz de tantos escritos, de enseñanzas que tenemos como Iglesia Católica. Entonces, yo creo que sí, nos encontramos nosotros cuando se hablaba mucho de las herejías y que eran castigadas las herejías, hasta quemar vivas a las personas. Hoy no somos tan diferentes, ¿verdad? Hay muchos cristianos católicos que igual
pasamos por iguales de dudas, ¿no? de pensamientos, que comenzamos en nuestro pobre razonamiento a querer interpretar. Y esas interpretaciones equivocadas nos llevan a herejías, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó con estos herejes famosos, ¿verdad? De los primeros siglos. Y entonces, pero de alguna manera esas herejías ayudaron a que la iglesia se fuera fortaleciendo, ¿no? Porque como decía usted, tuvieron que profundizar y tuvieron que atacar o defender la fe de esas herejías, de esos pensamientos que venían dentro de la misma iglesia, porque muchos de esos fueron sacerdotes, ¿no? Sacerdotes, muchos cristianos, etcétera, sí. Porque, digamos, son gente muy estudiada también. Sí. Entonces, pero como usted dice, gracias a eso, la iglesia tuvo incluso provocaron concilios, provocaron reuniones para decir, miren, hay un error que está circulando, tratémoslo, meditémoslo, Así mismo surgieron los dogmas, ¿no? También, o sea, para dejar algo fijo, es decir, cualquier error que venga, cualquier duda que venga, no puede desmontar esto, no puede destruir esto. Por eso tiene razón, digamos. Y esto de los dogmas son como enllavar, ¿verdad? Para que ya no sigan surgiendo vaivenes en cuanto a este tema, sino que lo enllavamos y esto será así, ¿no? Lo de los dogmas, ¿no? Exactamente, es decir, pero no tanto enllavar, sino como fijar, digamos, para que todo aquello que venga y que quiera como apartarnos de la fidelidad a Jesucristo, es decir, no, miren, hay un fundamento, un fundamento de nuestra fe que hay que mantener, pero que no está cerrado. O sea, no por capricho, sino porque hay fundamento. Exactamente, y yo diría no un fundamento cerrado, sino abierto también al Espíritu, porque el Espíritu sigue actuando, ¿ven? Por eso es que el Concilio Vaticano II, digamos, tuvo sentido en el siglo XX, porque había muchos problemas que cuestionaban el encierro de la iglesia. Entonces, ¿cómo tuvo que venir un papa, verdad? San Juan XXIII, para decir, miren, provoquemos o convoquemos un concilio, ¿ven? ¿Para qué? Para meditar cómo va a ser esta iglesia en medio de un mundo que se va desarrollando, que se va expandiendo, que está a las puertas de la tecnología. Estamos en 1960. ¿Cómo sería la iglesia en nuestro presente, en nuestro 2023, la iglesia de 1950, ¿no? Exacto. Entonces, pero ¿cómo, digamos, han surgido esto? ¿Para qué? Para que ese fundamento, ven, revisarlo también, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué nos está pidiendo el Espíritu? El Espíritu que está presente, que está actuando, que trae aire nuevo. Es decir, ¿cómo podemos enriquecer? No empobrecer lo que se fijó hace siglos, sino cómo enriquecer, ¿verdad? Entonces, todo esto nos lleva, ¿verdad?, a que nosotros estemos en conexión con esa tradición, con ese magisterio, con esas enseñanzas de toda la iglesia. Sí, esa parte se me viene cuando usted hablaba de no enllavar, sino abierto a la iluminación del Espíritu Santo, pero esa iluminación del Espíritu Santo viene para enriquecer más, enriquecer más, no para votar, no para decir estaban equivocados, porque esta parte también existe aquello de la ¿cómo se le llama? Lo que el Papa no se puede equivocar, ¿cómo se llama? La infalibilidad. Infalibilidad, ¿verdad? Entonces, pero tampoco por capricho, sino porque confiamos en el Espíritu Santo que ilumina, ¿verdad? El pensar. Exacto, y esa infalibilidad del Papa, es decir, ciertamente por la asistencia del Espíritu, pero también esa fidelidad a esa tradición de tantos siglos, ¿verdad? Es decir, no es que el Papa va a hablar lo que quiera, digamos, ¿no? Sino lo que va a hablar tiene que estar en conexión con las enseñanzas de toda la iglesia, digamos. Es decir, por eso es que va a comunicar la verdad según ese fundamento que mantenemos. Sí. Pero es muy importante, hermanos, que todos profundicemos, ¿verdad? De poco a poquito, ¿ven? Vamos profundizando y enriqueciéndonos cada vez más, ¿verdad? Todo eso que hemos hablado entonces está enmarcado en estos primeros rengloncitos, ¿no? Que para entender adecuadamente el sentido del mensaje central de un texto es necesario ponerlo en conexión con la enseñanza de toda la Biblia transmitida por la iglesia.
Este es un principio importante de la interpretación bíblica que tiene en cuenta que el Espíritu Santo no inspiró solo una parte, sino la Biblia entera, y que en algunas cuestiones el pueblo ha crecido en su comprensión de la voluntad de Dios a partir de la experiencia vivida. Exacto. La experiencia vivida, pero no de una persona, ¿verdad?, sino de la iglesia, del caminar, de 2000 años de camino, ¿no? Imagínense. Y por eso es bien ilógico, ¿no?, que de repente aparezca Edgardo Serpa, a los 40 años, tome la Biblia, alquile una casa ahí en medio de una colonia y ya funde su iglesia, y aparece iluminado por el Espíritu Santo y bota todo lo que la iglesia nos ha enseñado. Exacto. Y ya aparece con su propia verdad, ¿verdad? No es que Jesucristo dice esto, ¿verdad?, no es lo que la iglesia nos han tenido engañados por 2000 años, dice. Y mucha gente se lo cree, ¿no? Por supuesto. Porque es una verdad presentada de forma, no sé qué, ¿verdad?, con mucho movimiento. Mucho espectacular, ¿verdad? Sí, así que estamos como comprometidos, ¿verdad? Todos a profundizar en nuestra fe y saber de que nuestra fe la vivimos en comunidad, sí. La vivimos como iglesia, ¿verdad? No podemos vivir nuestra fe totalmente fiel, pues aislados, separados. Hay muchos cristianos católicos que van de vez en cuando a la misa, ¿verdad? Decir, no, yo suficiente con que me las arregle con Dios, ¿verdad? Ya suficiente, ya. Pero no, nosotros necesitamos vivir nuestra fe en comunidad, en familia de fe, y por eso la iglesia misma nos va ayudando a crecer, ¿verdad? Yo tengo 2 testimonios, vean, que una persona me dijo, a mí no me vas a dar paja, Edgardo, si yo conozco bien a la iglesia católica. ¿Y cómo es que la conoces? Yo, como era mi compadre también, era fotógrafo, filmaba videos. ¿Y cómo es que la conoces a la iglesia? Yo he ido a filmar videos ahí a la iglesia y veo. Y digo yo, y con ir a filmar una fiesta de 15 años, ya conoces a la iglesia, le digo yo. Y el otro fue, ha ido a Roma como 2 veces, ¿verdad? No, Edgardo, no te des paja, la iglesia es un montón de mentiras. Yo la conozco, yo he ido a Roma como en 2 veces. Y digo yo, con 2 veces que fuiste a Roma ya conoces a la iglesia. O sea, ilógico, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y nosotros, dice, es bien importante que el Papa insiste en la humildad, ¿verdad? Humildad. Entonces, debemos de aspirar a una buena interpretación. Y dice el Papa que uno de los caminos, dice, justamente para no correr el riesgo de una mala interpretación, así se evitan interpretaciones equivocadas o parciales. ¿Cómo así? Tomando en cuenta podríamos decir, universalidad de la palabra, ¿no? Y la iluminación universal del Espíritu Santo de los escritos, que no ha iluminado solamente parte, sino en su totalidad, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso está ahí en la Biblia, ¿no?, que ha sido aceptado como iluminación del Espíritu Santo, ¿no?, que lo escribieron hombres como nosotros, pero iluminados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el actor intelectual es el Espíritu Santo, ¿no? Él es que ha inspirado. El hombre solamente fue el que prestó la mano, el instrumento, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esto, dice el Papa, estamos en el camino correcto para evitar una mala interpretación, ¿no? Así es, y yo creo que la humildad también tiene que tocarnos a nosotros, tiene que llamarnos a nosotros como cristianos católicos, saber de que la iglesia es santa y pecadora, ¿verdad? Es santa porque Dios es santo, y pecadores porque nosotros como seres humanos, aunque hemos sido bautizados, somos pecadores, ¿verdad? Entonces, no somos perfectos, pero está esa invitación constante, no de vez en cuando, sino constantemente, digamos, a una conversión permanente, ¿verdad? A ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. Entonces, creo que ciertamente estamos en la iglesia de Jesús, estamos en la iglesia santa, pero la iglesia también es pecadora. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, la palabra, la interpretación de la palabra debe ayudarnos a crecer, ¿verdad? A crecer, ¿verdad? Entonces, como Dios nos va instruyendo, nos va ayudando,
pues muchas veces a salir de la ignorancia, ¿verdad? Pero mucho depende del esfuerzo que nosotros hagamos. De ahí está la tarea de cada uno de nosotros. Bueno, ya casi llegamos al final, pero hay un dato que también, otro dato que a mí me llama mucho la atención, vea, que dice justamente, así se evitan interpretaciones equivocadas o parciales que nieguen otras enseñanzas de la misma Escritura. Estamos hablando, no sé si estoy equivocado, Padre, que si algo que yo considere que estoy interpretando de las Sagradas Escrituras, que considere que está bien interpretado, contradice otra enseñanza de las mismas Sagradas Escrituras, esa sería la señal de que no está bien que estoy equivocado, ¿no? Exactamente. ¿verdad? Sí, digamos que a veces tenemos esa tentación de decir, no, es que el Evangelio dice una cosa y el Antiguo Testamento dice otra. No, hay que hacer esas conexiones y por eso no nos podemos quedar solamente ni con solo el versículo, ni con solo el texto de un libro del Nuevo Testamento, sino a buscar conexión. Dígase en los Salmos, dígase en los profetas, en el Génesis, en el Pentateuco, para descubrir esa conexión. Es decir, no, es que aunque ese texto lo está diciendo de otra manera, en esencia, digamos, hay un mismo mensaje. También podemos correr el riesgo de escuchar predicadores que hacen eso, de aislar el texto, el versículo, para darle más espectacularidad, ¿no? Más drama más fuerza a lo que él está interesado en llevar al oyente, ¿no? Porque sabemos de que muchos de los predicadores, pues es un negocio, y muchos aunque sean católicos, ¿no? Pero exacto, y por eso pues muy importante, ¿verdad? Que nosotros, para mantenernos fieles a la palabra, al Evangelio, pues aprendamos, ¿verdad? Aprendamos a leer la Escritura en conexión con el resto de toda la Biblia, ¿verdad? Creo que ahí está el reto. Y bueno, también detectar cuando hay hermanos, pues también que pueden estarse desviando, ¿verdad? Entonces también ser capaces nosotros primero de descubrir la verdad de las Escrituras, dejarnos orientar por las enseñanzas de la iglesia, pero también decirle, hermano, tenga cuidado en esto. Pero no lo voy a decir, no le voy a poder decir, hermano, tenga cuidado en esto si yo no conozco, sí, no soy capaz de interpretar adecuadamente la palabra. Padre, muchas gracias. Con gusto, aquí estamos, Edgardo, para caminar juntos. Para aprender, veamos. Y aprender juntos, por supuesto que sí. Bueno, esperamos de que si usted tiene algún comentario sobre estos temas, pues puede enviárselos al Padre en su Facebook, Sí, está ahí en su Facebook, en mensaje, ¿cómo le llaman? En los mensajes privados, ahí le puede mandar cualquier opinión que usted tenga, o puede enviarlo a través de las redes sociales del canal, o en privado o en público puede hacerlo, y pues nosotros con mucho gusto los podemos compartir en próximos programas, ¿no? Exacto, de hecho, haciendo un pequeño paréntesis publicitario, ¿verdad? Nosotros como misioneros claretianos estamos animándoles a los laicos, ¿verdad? Para que por un lado los sábados vpuedan estudiar teología pastoral, ¿verdad? Ya que nosotros en nuestra casa, en nuestro centro bíblico, Monseñor Romero, tenemos ese espacio los sábados para que estudien un diplomado. ¿Ven? Ahí no tienen que pagar demasiado, solamente unos poquitos dólares por el material que se les da, porque son pequeños libritos, cartillas para poder profundizar. Animarle, ¿verdad? Para que se preparen, para que profundicen. Pero también los días lunes tenemos en nuestra casa a las 6 de la tarde también lo que se le llama la lección divina, es decir, una lectura, una meditación, una oración y un compromiso con la palabra, ¿verdad? Sobre todo el Evangelio del próximo domingo, ¿verdad? Entonces los lunes leemos el Evangelio del domingo próximo y entre todos vamos leyendo, vamos meditando y descubriendo pues qué nos dice el texto y vamos entre todos descubriendo, ¿verdad? O interpretando la palabra. Muy bonito, así que animarles también a ustedes para que se puedan acercar y bueno, como dice Edgardo, también comunicarse por las redes para que podamos aprender juntos, ¿verdad? Y animarles y orientarles en lo que podamos. Así es. Padre, entonces nos da la bendición para que podamos cerrar este espacio, este programa de meditación, de encuentro con la palabra, de encuentro con el que es la alegría, Jesucristo, pero que es no la alegría efímera, ¿va? Porque nosotros conocemos alegría, porque nos alegramos, porque bailamos, porque reventamos una piñata, estuvimos alegres, ¿va? Pero eso
se fueron los invitados, quedamos solos. Y quedó lo mismo. Quedamos, o peor, ¿verdad? Porque después quedamos melancólicos. ¡Ay, tan bonito que estuvo! ¡Ay, ya se terminó! Y me dejaron solo. Quedamos peor. Solo son alegrías pasajeras, efímeras, ¿va? Pero esta alegría, la alegría de Cristo Jesús, esa no pasa. Eso es permanente, permanente. Pues vamos a pedir al Señor pues que nos bendiga siempre, que bendiga nuestra vida y sobre todo que nos ilumine en el diario caminar, ¿verdad? Así es. El Señor esté con ustedes. Y con tu Que espíritu. la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Entonces, el próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Bueno, mejor no íbamos a mencionar fechas porque este programa me gusta aprovecharlo y lo pongo en diferentes días, ¿no? Tanto en la radio como en el canal. Así que saludos si usted nos escucha a través de la radio o a través del canal nos ve o a través de las redes sociales. Pues que el Señor les bendiga. Y ahí pues va a ser un gusto volver a encontrarnos en la próxima para que volvamos a llenarnos de la alegría, Padre, alegrísima del Evangelio. La alegría alegrísima del Evangelio.